Hola, hoy les hablaré de la Segunda Guerra Mundial. Esta historia empieza tras el final de de la Primera Guerra Mundial, donde en 1918, tras la entrada de Estados Unidos, Alemania se rinde y los aliados le impusieron el Tratado de Versalles, que era básicamente un papelito que decía pierdes todas tus colonias en África, mucho territorio europeo, ante Francia, Bélgica, incluso Dinamarca, que fue neutral en toda la guerra. Y tiene que pagar un montón de dinero a Francia y todo eso. La población enojada, la población alemana estaba muy enojada y el nacionalismo crecía. Y eso fue aprovechado por un líder, Adolf Hitler, que empezó a remilitarizar a Alemania, incumpliendo el Tratado de Versalles. En el Tratado de Versalles se supone que Austria, que también hablaban alemán y tenían muchas costumbres, no se podían unir. Pues Hitler se los anexionó. Y las potencias no hicieron nada. Francia y Reino Unido solamente miraron. También Hitler se volvió amigo de Mussolini, el dictador de Italia, que también era fascista como él. Y ahora Hitler invade Checoslovaquia, que es este país de acá. Y la verdad, los tanques rodaron. No, Checoslovaquia no aguantó absolutamente nada. Francia y Reino Unido le dijeron cálmate, pero no más que eso. Entonces Hitler dijo, pues voy a seguir expandiendo. Entonces en 1939 firmó el pacto Ribbentrop-Molotov con Stalin, el dictador de la Unión Soviética, para repartirse Polonia, que era un país que había surgido entre los territorios del antiguo Imperio Ruso, Imperio Alemán y Imperio Austrohúngaro. Y bueno, Hitler quería revivir el poder de Alemania y Stalin también quería seguir expandiendo la Unión Soviética. Así Hitler acusa a Polonia de haber asesinado soldados alemanes y haber entrado a territorio alemán. Y así el 1 de septiembre empieza la invasión. Pero Francia y Reino Unido no les gustó esto, así que declararon la guerra a Hitler, pero no hicieron nada, solamente esperaron. Entonces Hitler avanzó ahí, luego llegó la Unión Soviética y Polonia cayó. Y fue dividida. Y así Hitler se apropió de grandes cantidades de territorio polaco. Y además mencionar que había un territorio de Alemania que se llama Königsgrätz que estaba dividido por Polonia. Entonces ahora Hitler lo tenía. Y Alemania se había expandido un montón. Y luego Hitler fue por Dinamarca, quienes solamente resistieron 6 horas. Sí, 6 horas, ni siquiera un día. Y luego fueron a por Noruega, quienes resistieron 60 días, pero igual cayeron. Así Hitler ya tenía un imperio poderoso. Pero creían que Hitler solamente se iba a quedar con esto, aprovechando que Francia y Reino Unido no hacían nada. Pues no, Hitler arrasó con tanques a Países Bajos y Bélgica. Y bueno, para no contar toda la maldita batalla de Francia, básicamente lo voy a resumir en Francia duró solamente 40 días. Y bueno, algo más o menos interesante es que en las últimas horas apareció Italia para hacer absolutamente nada porque Alemania ya había ganado la maldita batalla de Francia. Pero bueno, entonces así Alemania controlaba a Francia. Y bueno, Italia ahora estaba en la guerra, así que también tocó marcarla. Pero Hitler quería acabar con Reino Unido, pues fue de los países que humillaron a Alemania durante la Primera Guerra Mundial. Pero como la Marina Británica era muy poderosa, pues fue por mar y le fue mal. Fue un fracaso su operación y pues perdió. Aún así dejó devastado el Reino Unido. Pero el Reino Unido ganó. Logró mantenerse. Mientras tanto, la Unión Soviética intentó invadir Finlandia y
avanzó un poco, pero falló. Básicamente el Vietnam de la URSS. Pero hay un detalle, como Italia había entrado en la guerra y tenía una colonia en África llamada Libia, o sea, en la actual Libia, y el Reino Unido tenía, pues, Egipto. Básicamente, Italia ahora quería el canal de Suez, así que se puso a pelear con los británicos en el norte de África. Pero los británicos lo derrotaron, o bueno, derrotaron a las tropas italianas. Ojo, no, definitivamente, pero tiene una grave derrota, entonces Alemania tuvo que ir de salvarlos, mandando tanques y todo eso, causando una retirada temporal de los británicos. Ojo, no de todo el territorio, sino del frente, sí, frente a frente. Pero al principio, cuando llegaron las tropas alemanas, un avance así, lideradas por el general Erwin Rommel, o Zorro del Desierto, como se le conoce de apodo. Y en Europa se da una situación parecida. Italia quería invadir un país, específicamente Grecia, y como no pudieron, pues Alemania los tuvo que ir a rescatar. Por cierto, el avance del eje era cada vez más mayor. Ya controlaban toda Europa Central, Polonia, Francia, Italia, que era parte del eje. Ahora Grecia. Estaban entrando en Egipto y ellos creían que ya habían ganado. Y además se les unieron nuevos países como Hungría, Rumania y Bulgaria. Y de los aliados solamente quedaba el Reino Unido. Y bueno, a veces se metió un país durante como 2 días para que lo invadan y luego ya terminó su participación. Parecía que el eje simplemente iba a vencer de forma espectacular. Sí, igual los únicos que quedaban eran los británicos, así que parecía que Hitler iba a dominar Europa. Y después de Grecia fueron a por Yugoslavia, esto ya en 1941. Y bueno, era literalmente todo el eje que tenía totalmente rodeada Yugoslavia. Yugoslavia fue simplemente aplastada, porque tenían a Rumania, Italia, Alemania, Hungría y Bulgaria. Ahora Hitler tenía un nuevo objetivo: la gigantesca y poderosa Unión Soviética. Hitler inicia la invasión de forma brutal con todos sus aliados, entrando en territorio soviético de forma masiva. Habían entrado con 4 millones de hombres, 3.000 tanques y no sé cuántos aviones y artillería. Los primeros días de invasión fueron perfectos. El avance soviético fue 0 y el avance alemán 100%. Y esta representación no es exagerada. Alemania aplastó básicamente a la Unión Soviética, parecía que era el fin de la URSS. Stalin no tenía idea de qué hacer. Estaban por llegar a Moscú, pero llegó el mejor amigo de toda la maldita historia de Rusia, ya lo salvó 3 veces. Suecia en la Gran Guerra del Norte de 1700, con Napoleón y ahora con Adolfito. ¡El invierno! Las tropas de Hitler no tenían equipamiento para el frío, sus tanques no se movían, lo cual fue perfecto para la remontada soviética. A pesar de todo, la Unión Soviética tenía una población enorme y mucha motivación de guerra, ya que los rusos siempre han sido muy patrióticos, entonces los soviéticos se lanzaron contra Alemania. Y así es como comenzó el frente oriental de la Segunda Guerra, el conflicto más brutal de toda la historia de la humanidad. También mencionar que en las ciudades ocupadas por el eje, Hitler empezó a asesinar a todo judío existente, en lo que se le conoció como el Holocausto, donde para el final de la guerra habían 11 millones de judíos muertos. Mientras tanto, en Asia, los japoneses estaban invadiendo China desde 1937, aún así los chinos resistían, que por si las dudas China no era una nación tan poderosa
como hoy en día estaba débil, en guerra civil, y los dos bandos tuvieron que unirse contra Japón. Y mal, terriblemente. Entonces Japón avanzó bastante. Y como Estados Unidos y el Reino Unido eran aliados de China, dijeron nada de petróleo para Japón, entonces dejaron de vender el petróleo. Y a diferencia de Alemania, que por ejemplo tenía bastante petróleo, básicamente Japón no tenía, literalmente no tenía ni un poquito, entonces necesitaba desesperadamente. Y había dos posibles, una, o retirarse o empezar la guerra. Para demostrar fuerza invadieron la Indochina francesa, cuando Francia ya se había rendido y un gobierno provisional, pero bueno. Y por qué no saber, la Indochina francesa será actual Vietnam. Así abriendo un segundo frente contra China. Estados Unidos y el Reino Unido se enojaron aún más